Lo dijo en la primera hora. Muy bien, dejemos de lado a las 7:42 los temas de la justicia y retomemos los temas legislativos. Ramiro Vela Jiménez, asambleísta de Tungurahua, que integra la bancada de ADN, la bancada del oficialismo, visita nuestra mesa de trabajo. Ramiro, bienvenido, qué gusto. Gracias, Fabricio, gracias, Belkis, a los compañeros y a la gente. Gracias. A ver, vamos directo a la vena. ¿Ustedes sabían en la bancada que a alguien se le ocurrió siquiera proponer la intención de una contribución temporal para los trabajadores públicos y privados en relación de dependencia o para los profesionales que facturan en el contexto de este debate sobre el proyecto de urgencia en materia económica? Primero, no lo sabíamos. Segundo, no nació de la bancada. Ya. Tercero, no nació del gobierno. Y cuarto, fue muy malintencionado. ¿Sabes cuál es el error? En este país, cuando haces las cosas y no abres tanto el abanico, como se han hecho en otras leyes, como se ha hecho casi siempre en la Asamblea cuando lo veíamos desde afuera, entre la comisión se tomaban las decisiones. Acá hubo un error que para mí no es error, es haber abierto el abanico, es haber permitido que todo el mundo sea recibido en la comisión, que todo el mundo venga y haga propuestas. Por ejemplo, esto sale de un colegio de profesionales, de una agrupación de profesionales que ellos mismos dicen, esta podía ser otra alternativa. ¿Qué tenía que hacer la presidenta? Incluirla en los documentos recibidos. Pero no en el articulado. No en el informe. Pero es que estaba en el articulado. Ahí surge la duda. Se dice, no salió de la bancada, no salió del gobierno, la misma ministra de Trabajo lo dijo ayer. Entonces, ¿quién incorpora ese texto en el borrador de informe? Tienes obligatoriamente, y esto es un principio básico, vos que sabes mucho del tema de asamblea, no puedes dejar de incorporar una propuesta que haya sido recibida en una comisión dentro del borrador como propuesta anexada. Pero en el marco del antecedente o del contexto de las comisiones generales, más no en el articulado como Correcto. tal, si es que no hubo un consenso en ese sentido. En el borrador del informe no estuvo, Belkins, al punto que ayer sí. Pueden revisar la transmisión en Facebook, se lee el borrador del informe y nunca estuvo eso. Tanto así que este documento sale de manera individual. Aquí hay un claro interés de dañar más aún ciertas cosas que para algunos es lo positivo, los que están opuestos a aquello. ¿Por qué sacan solo el documento y no sacan parte de la comparecencia? ¿Por qué no sacan los otros 100 documentos de 100 propuestas que han traído? La sacaron es para desvirtuar el tema de que el gobierno quiere buscar cómo meterle más mano al ciudadano. Y eso no es así. Pero Pero usted un borrador de entonces... informe no oficial. Exacto. A ver, es un informe oficial, te vuelvo a repetir, pero en el borrador del informe final nunca estuvo ese documento. Pero era un borrador inicial de la comisión, ese es el Sí, tema. No, sí, no es que alguien sí. se inventó, era un borrador inicial de la comisión No era un y a documento alguien falso. se le ocurrió incluir ahí el articulado con estas dos contribuciones. Así es. Dentro de la comisión. Cuando Recibieron lo una vieron comisión. ustedes en la bancada se sorprendieron. Cuando ¿No lo tienen idea vi, o qué? pero claro, yo estaba dando unas declaraciones por el tema de que presentamos el informe de la Comisión de Fiscalización sobre el impacto de la crisis de energía eléctrica, que a propósito llegó a $800,000, lo que perdimos. Y el periodista inmediatamente me dijo, porque te voy a preguntar otra cosa. Y me preguntaron sobre el tema que no lo habíamos visto y había salido a través de redes. Nos impactamos porque no estaba dentro de lo que se había comentado dentro de la bancada y peor dentro de la Asamblea. Ahora bien, eso, digamos, tuvo una muy mala receptividad del país. O sea, en realidad ayer fue una tendencia negativa, por eso yo decía en el comentario de la mañana, habría que ver cuál fue el genio que se le ocurrió que era muy buena idea poner ese tema en el debate. Al final, se aprueba un informe en donde se insiste en el tema del IVA, un IVA temporal, una elevación de un punto, de 3 puntos, del 12 al 15%, de manera, digamos, el IVA, el un punto permanente. Fijo. 3 puntos de manera temporal durante 3 años, se habla de la contribución a los bancos y también el tema del ISD y la contribución de las grandes empresas. ¿En eso están de acuerdo ustedes? En eso estamos de acuerdo, aunque yo personalmente lo he dicho, ¿no? No sé qué tan constitucional pueda ser meterle ciertas cosas adicionales que el presidente no las puso cuando el presidente mandó un proyecto de ley económica urgente claramente con una intención. Sin embargo, ahí han salido varias propuestas y la propia comisión ha decidido incluir los temas que ya Fabricio los acaba de discutir, porque esos fueron propuestas iniciales de las otras bancadas. Las otras bancadas fueron, oye, y el tema de los bancos, el tema de las grandes empresas que habían ganado, porque acá, yo no estoy para defender a nadie, ¿no? Pero se ha satanizado absolutamente todo en el Ecuador. Y uno de los problemas es los bancos son los que más ganan. Bueno, recibí ayer la tabla de los áreas que más ganan y los bancos están en el puesto 10. Y está bien, si tienen una utilidad superior, hay que pedirles que aporten al país, pero hay otros 10
9 grupos de empresas, comunicaciones, mineras, servicios, medicina, corporaciones que definitivamente sí han tenido ganancias extraordinarias. Pero también van a pagar una contribución que es en el otro artículo, ¿no? Uno tenemos la contribución para los bancos y cooperativas y el otro tenemos contribución para las grandes empresas. Correcto. Esas fueron Mi pregunta es si están de acuerdo ustedes con esto. Por eso te decía, esas fueron las primeras observaciones que hicieron otras bancadas, otros grupos, porque inicialmente era solo el IVA. Nosotros creemos que si no tiene ningún problema, porque esto tendrá que ser revisado luego constitucionalmente, debe ser importante el aporte de los que más ganaron. ¿Qué opinión le merece a la bancada de ADN respecto de los criterios que se han escuchado en los últimos días, en el sentido de que, en efecto, el presidente de la República es el único facultado para establecer nuevos tributos y que cualquier cambio que se haga desde la Asamblea Nacional respecto de la propuesta original del presidente en lo que tiene que ver con el IVA sería ilegal o inconstitucional? Yo lo acabo de decir hace unos minutos. Esa es la duda para mí, como asambleísta, particularmente de la bancada. Pero ¿cómo puedes avanzar en un diálogo si esas son las propuestas del resto de los miembros de la comisión? Y si te condiciona que para que siga caminando la ley debes incluir esto. Mira, y ni siquiera incluyendo esto nos hemos logrado poner de acuerdo o se han logrado poner de acuerdo las otras bancadas. Porque hay posturas radicales en el sentido de no dar paso a un incremento al IVA, por ejemplo. Postura radical es cuando tú dices no, pero no dices si meten esto, si hacen esto y si incluyen esto otro, ahí sí. Eso no es una postura radical. Y quien debería, las otras propuestas válidas, como el impuesto de salida a capitales, por ejemplo, para mí es válido, pero no es inmediato, no lo puedes cobrar. Y el momento de la guerra y la conmoción interna y el momento de quebrado el país es ahora. Yo comparo mucho cuando se aplicó el último impuesto al IVA. Era un momento duro, de un terremoto, pero fue una vez. Y claro, las secuelas son que hasta ahora no las han podido solucionar. Y ese dinero no se invirtió. Acá es un momento permanente. Claro, pero tal vez la situación económica, que eso es en cambio lo que sostienen, porque este mismo criterio le hemos preguntado a asambleístas del correísmo en estos días, le preguntamos a Blasco Luna, que estuvo con nosotros, le preguntamos el otro día, me parece que Viviana Veloz. Claro, ¿por qué hoy el correísmo se opone al aumento del IVA temporal cuando en 2016, siendo gobierno, impulsaron el aumento temporal en 2 puntos del IVA y también otras contribuciones? Y el argumento de ellos, que creo que también hay que leerlo, es que la situación económica en 2016 no era la misma de 2024, que es más compleja, Ramiro. Ellos ahí encuentran una diferencia. Cuando tú tienes que hacer contribuciones especiales, cuando tienes plata o cuando no tienes plata. Si el correísmo ha dicho en la oportunidad que nosotros incrementamos el IVA, el país no estaba tan mal. Teníamos un petróleo ingresando divisas que daba miedo al país. Entonces, a lo mejor ahí no era importante la contribución porque el país no estaba tan mal. Necesito dinero cuando estoy mal, cuando tengo una crisis interna, cuando tengo una conmoción interna, cuando estoy tratando de sacar al país de un terrible momento, no solamente económico, sino criminal. Estamos en conmoción interna con el terrorismo, con un lavado de activos increíble en el Ecuador. Entonces, no es lógico que te digan, incrementamos el IVA cuando estábamos bien, el momento país era mejor. Ay, no, pues había otras formas de hacerlo entonces. El momento país es en tu casa. ¿Cuándo vas a trabajar más? ¿Cuándo tienes 2 o 3 part-time? Cuando necesitas más ingresos. Y ese es el momento país. Necesitamos un país quebrado, sin necesidad de terrorismo, ojo. Solo con ver las finanzas públicas y la deuda interna, país quebrado. Y encima tienes la lucha contra el terrorismo. Necesitamos obligatoriamente buscar la salida de esto. Y creo, porque ha habido otras alternativas, que es lo que menos puede impactar en la clase del pueblo, en la gente. Esto va a afectar a la clase media, a los que consumimos más. El impuesto a la salida de capitales afecta directamente a la clase media, porque alguien dice, es que esa es la forma de recaudar por lo que viene de afuera. Los que traen de afuera no es que se van a cargar el impuesto del ISD, le van a cargar al precio final del público. Ramiro, ¿qué expectativa tiene la bancada oficialista cuando ya se someta a votación este informe luego del segundo debate? Más todavía cuando en efecto se mantiene lo del incremento al IVA, de un lado temporal, de otro lado ya de forma permanente en los puntos establecidos, y cuando la bancada de la Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano han ratificado que ellos no respaldarán con su voto o no respaldarían con su voto si es que se planteaba en efecto el incremento al IVA. Ellos como tal no constituyen esta mayoría de 70 votos, pero suman votos importantes. ¿Qué expectativas tiene en ese sentido la bancada de ADN? Bueno, en la bancada ayer, en la reunión que tuvimos, la expectativa es que se pueda comprender el verdadero momento crucial que está viviendo el país.
y como Fabricio lo decía, buscar dinero de un impuesto cuando aparentemente el país no estaba mal, no era malo. No era malo, yo apoyé. Es más, a mí me vuelven a retroceder en el tiempo. Iba para lograr solventar las necesidades de un Manabí en terremoto, lo volvemos a estar de acuerdo, como asambleístas en asambleístas. Pero peor en un momento tan terrible, que ese llamado a la conciencia y esta apertura que ha tenido la comisión para inclusive recibir estas propuestas de todos los sectores va a ser trasladado al Pleno. Eso es lo que esperamos y que hayan muchos asambleístas que seguramente puedan sumarse a aquello. El tema es que yo no, a ver, y es la gran duda que tengo y le he planteado a la audiencia. Yo no veo los 70 votos, esto es política y puede cualquier cosa suceder, pero no veo 70 votos para aprobar el tema del IVA. Correcto. Sí veo 70 votos para, por ejemplo, aprobar lo otro, las otras contribuciones, porque el tema del IVA no los encuentro, al menos con la postura del correísmo y la postura de los socialcristianos, que entre los dos suman 69 votos, más otros sectores como Pachacuti, que me parece son 5 votos en la Asamblea Nacional. Que siempre te boca todo en contra. El tema es que no alcanza, ¿ya? Y si no es el IVA, ¿ya? Y se logra aprobar el resto, ¿cómo van a hacer? Que se hace por partes, ¿no? Exacto, si es que la votación se da, es que yo creo que va a haber votación por partes. Se va a ver una moción de votar por articulados. Sí. Entonces, yo creo que esa es la salida salomónica, digámoslo así. Pero, y ahí hay la respuesta a una pregunta anterior de Belkis. ¿Cuál fue el proyecto original que mandó el presidente? ¿Cuál era la intención original de este proyecto económico urgente? Resulta que a lo mejor puede tener más cabida las cosas que no estaban en el proyecto original que lo del proyecto original, y eso no sé si vaya a pasar la parte constitucional. Medio complicado es, porque el proyecto original y la intención del presidente, lo ha dicho muchas veces, recaudar inmediatamente dinero para el combate contra el terrorismo, la guerra interna y otras cosas. Y ese es el IVA. Ramiro, pero sobre eso no hay la absoluta confianza. Y esto a propósito de lo dicho por varios analistas, asambleístas, quienes han un poco puesto sobre la mesa de debate este tema. El presidente ha dicho sí, se busca recaudar para atender este conflicto interno armado, pero también tenemos una situación de déficit fiscal en el país importante, que ahora mismo, por ejemplo, tienen complicaciones al gobierno para el pago de salarios al sector público. Entonces, correcto, no existe total confianza de que esos recursos, en efecto, vayan para lo que originalmente dijo el presidente. Voy a poner otra vez el ejemplo de la casa, Belkis, con el mayor de los respetos. Si tú estás mal ya en la casa, antes de que tengas un conflicto, antes que te roben, antes que te atraquen, y lo hago por el tema delincuencial, si tú llegas a tener un trabajo extra, un ingreso extra, y tienes que dedicarlo para el tema de seguridad, pero también tienes que dedicarlo para pagar, por ejemplo, el tema de la salud de tu hijo, si tienes que pagar para la escuela de tu hijo, no lo hicieras. Por eso yo soy uno de los que no oculta, algunos asambleístas, es que está diciendo que es solo para la guerra, pero también va a utilizar para salud, para maestros. El dinero que se recaude tiene que salir para sirve para las dos crisis, la crisis de terrorismo y delincuencial que tenemos, y para en algo cubrir el enorme hueco fiscal que tenemos y la enorme crisis interna de deuda que tenemos con el IES, con los hospitales. Pero entonces el discurso no debía ser transparente desde el inicio en ese sentido y en esos términos. El mío así. El presidente del presidente de la República. El presidente inicialmente presentó el proyecto así, pero luego he visto que en varias intervenciones ha ratificado. Y producto de aquello, el ministro de Finanzas ayer lo decía: señores, si no tenemos más ingresos, no podemos seguir haciendo más egresos. Mira que ayer en un medio de comunicación me preguntaban, ¿pero acabamos de pagar la deuda externa? Sí, porque son compromisos, primero, no adquiridos por este gobierno. Nosotros recibimos absolutamente a todas. Y segundo, si no pagas la deuda externa, se te bloquean absolutamente todos los ingresos y todos los temas que están pendientes para aportar al Ecuador. Entre ellos, por ejemplo, las ayudas internacionales. Ministro, digo, Ramiro, dejemos rápidamente el tema. Déjalo ahí. Sí, el tema del proyecto económico, y justamente iba a preguntar sobre el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. Ayer presentaron un informe en la Comisión de Fiscalización respecto de la crisis energética. La presidenta de la comisión dijo que está encaminado una interpelación, un enjuiciamiento contra autoridades del sector energético. ¿Eso es lo que se viene? Eso es lo que se viene, y recordarás el gran escándalo que se hizo diciendo que ciertos comisionados que salimos de la Comisión de Fiscalización, cuando dejamos sin quórum una sesión, no queríamos enjuiciar a Santos Alvite. Salimos por dos principios. El primero, porque nunca se puso en el orden del día los juicios pendientes, que hoy los estamos tratando. Es más, ya se censuró al exministro del MIES.
Eso no hubiera pasado si hubiéramos dado ese quórum. Y segundo, porque no queríamos que Santos Alvite se quede sin la sanción por haber sido el causante de 800 millones de dólares en pérdidas por la crisis energética, comprando energía a Colombia a última hora a 49 centavos de dólar y a 64 centavos de dólar. Y ahí fue uno de los pocos que salió a medios a decir: señores, no es como te dicen, no salvamos a Santos Alvite. El juicio de Santos Alvite va. Y mire las coincidencias, escuchaba la entrevista con el doctor Saquicela. Y procedimiento parlamentario es complicado porque hay que ir aplicándolo inclusive en la práctica. Una sesión puede estar clausurada o suspendida. La sesión del caso de Santos está suspendida. Suspendida. ¿Por qué? Porque la mayoría de la comisión, que somos 5, salimos ante la insistencia de mi compañera Pamela, que está bien, es la presidenta. Ella insistía en votar que ese momento se califique el juicio de Santos Alvite, dejando pendiente los juicios del periodo anterior, que al final no pasó. Producto de aquello salimos. ¿Qué quedó la sesión? Suspensa. Al ser una sesión suspendida, tiene que volver a convocar, dar la continuidad a esa sesión y el juicio de Santos Alvite será calificado. Hay alguien que dice los tiempos. Hay un periodo anterior de la muerte cruzada que dejó juicios pendientes que los seguimos tratando. Y al día siguiente, la propia asamblea, recordarás el comunicado del presidente Henry Humphrey en la Secretaría, dijo, llamando a la Comisión de Fiscalización que recuerden que hay juicios pendientes. No podíamos irnos por los juicios del 2023 dejando espacio para que los otros juicios se queden afuera. Producto de aquello, y no me gusta utilizar esta palabra, pero teníamos razón la comisión o la mayoría de la comisión, porque está censurado un exministro. Y vamos ya la próxima semana iniciando el juicio contra 2 vocales. Entonces, ¿Y luego del juicio de los vocales viene el de Santos Alvite o no? No. Luego de los juicios de los vocales viene el juicio del coronel Zapata. Ya. Del exministro. Sí, el coronel Zapata, Entonces, sí. Mira, estos temas tan simples como lógicos, ¿no? ¿Qué pasaba si aprobabas el juicio de Santos Alvite en ese momento? Dejabas como que lo anterior totalmente archivado. Y ahí había como un apresuramiento para llegar a otros juicios que también están en cola. Entonces sí va a haber juicio de Santos Alvite. Va a haber juicio a Santos Alvite, lo tenemos que solucionar dentro de la comisión y si no será el pleno. Y repito, ahí la respuesta a mucha gente, porque hemos recibido un ataque tremendo en troles, de que ¿por qué no salimos y no enjuiciamos al ministro? Porque era lo que había que hacer y el tiempo nos está dando la razón, más aún cuando se ha presentado este informe, 800 millones de pérdidas, Fabricio. A la época en que hicimos el informe, las cámaras de la producción nos van a hacer una actualización de cuánto perdimos por la crisis eléctrica. Ramiro Vela, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por venir. Asambleísta, cuando entrevistaba decía eso. Sí, pues, asambleísta de la bancada oficialista de ADN, Ramiro Vega Jiménez, que representa la provincia de Tungurahua. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.